Vamos a orar y empezamos con nuestro texto, ¿ok? Padre nuestro y Dios nuestro, gracias porque nos permitís, además de tener un curso de interpretación bíblica, que eso realmente es un lujo, que tengamos la capacidad de poder estudiar cómo se estudia tu palabra. Es un privilegio que no ha tenido prácticamente nadie a lo largo de la historia y vos has permitido dentro de tu plan soberano y espectacular que en este lugar podamos estudiar cómo se estudia tu palabra, Señor. Y además de eso, ahora vamos a poder estudiar tu palabra, vamos a poder entrar en la carta de 1 Corintios y vamos a poder entender cosas ocultas para el mundo, pero reveladas para tu iglesia. Gracias por permitirnos este rato. Te pido, Señor, la capacidad de poder expresar estas verdades bien y te pido que los que están escuchándolas también tengan ojos para ver y oídos para oír, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a irnos a 1 Corintios 3, ¿ok? 16 y 17. Y yo voy a tratar de esconderme en este podio para que en el video no salga yo en shorts, por si me ven medio tieso. Es que después me empiezan a asociar con Manu y faltan las sandalias. 1 Corintios 3, versículo 16 y 17. Vamos a ver solo dos versículos hoy. Okay. Dice lo siguiente: ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Es imposible ver más de dos versículos cuando estos son los dos versículos. Entonces vamos a pasar toda la hora viendo estos dos. Y antes de que empecemos, a mí me interesa en modo de introducción que volvamos un poquitito más para atrás a 1 Corintios 3 y que nos vayamos al versículo, ya les digo, 10, 3:10. ¿Ok? Porque tengo que darles un poquito de contexto. Hace rato no tenemos estos sermones. A modo de resumen muy rápido, Pablo escribe la carta por un montón de problemas, pero el problema más grandote que existía en la iglesia de Corinto era la división. Estaban divididos porque tenían maestros preferidos y tenían facciones diferentes. Y Pablo obviamente les cuenta que es una total y completa necedad. Y Pablo condena esta tontera y les cambia la perspectiva de sus líderes. Ya los líderes no son estos titanes a los cuales yo sigo, me afilio y le doy mi lealtad. Ahora los líderes de la iglesia son meramente servidores o diáconos, como dice la carta, meseros, que solo vienen y traen el plato de comida para ellos. Entonces, además de eso, Pablo dice, y esto fue lo que yo vi hace un par de semanas, además de que habla de servidor como un mesero, además de que habla de servidor también como un labrador en el campo de Dios, él también habla de ellos como constructores, y que el servidor de Dios, el diáconos de Dios, contribuye en la construcción del edificio de Dios. Entonces déjenme leer eso, porque no estuvimos con casi nadie esa vez y necesito que ustedes entiendan eso para poder seguir adelante. Dice en el versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. O sea, yo puse el fundamento en el cual se construye la iglesia. Pablo está diciendo eso. ¿Okay? Yo puse la base, yo puse la losa, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Yo puse la losa, pero de aquí para arriba va a depender del que me siga después. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Y cuál fue el fundamento que Pablo puso? Cristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta. Hace un par de semanas nosotros vimos que uno puede edificar con cosas que cuando uno las pasa por un horno no se queman, como oro, plata, piedras preciosas, o uno puede construir con cosas que cuando uno las pasa por un horno se queman, como la segunda categoría que ustedes ven ahí, madera, heno y hojarasca. Entonces vean lo que dice el texto: la obra de cada uno de los que están construyendo la iglesia se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por fuego será revelada. O sea, la obra de cada persona que está edificando la iglesia de Dios en el juicio final va a pasar por un horno el cual va a quitar toda impureza. Y si las obras de los que estaban edificando la iglesia son menos otra cosa que no sean puras,
se pierden. ¿Ven lo que dice? Por fuego será revelada y la obra de cada uno sea el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno, o sea, si uno construyó con oro, plata o piedras preciosas, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, si yo construí con paja, si construí con madera, si construí con heno, entonces ve lo que va a pasar. Si bien él mismo será, si alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, o sea, el predicador, el servidor o el que está construyendo, aunque construyó con los materiales equivocados, uno no se salva por los materiales por los cuales uno construye, uno se salva por la fe en Cristo. Entonces, será salvo. Todo ese montón de cosas que él hizo, se van a ir y se va a quedar con las manos vacías. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Servidores, tengan cuidado con qué construyen. Construyan con oro, construyan con perlas, construyan con, con plata, y ustedes solo construyen sobre el fundamento que es Cristo. Si ustedes construyen sobre algo que no es eso, se les va a caer en 1000 pedazos. Y en el cielo todo el mundo va a ver cómo se le va a caer en 1000 pedazos. Y después Pablo nos cuenta cuál es el tipo de edificio, porque antes estaba hablando de los constructores, pero ahora está hablando del edificio. Vean lo que dice: no sabéis que sois el templo de Dios. Ahí es donde nosotros entramos en el texto de hoy. Entonces Pablo para de hablar de los edificadores y ahora empieza a hablar del edificio. Y cuando él habla de ustedes, Pablo está hablando primero de ustedes como la iglesia. La iglesia es el templo de Dios, la comunidad de creyentes, pero también Pablo está hablando de cada creyente individual. Entonces la iglesia es un templo y cada creyente individual es un templo. ¿Ok? Y lo primero que vamos a ver nosotros es qué es el templo de Dios. Porque si nosotros somos el templo de Dios, más nos vale saber qué es el templo de Dios. O si no, esa metáfora no tiene el más mínimo sentido o no tiene peso. Entonces vamos a ver la primera parte, el versículo 16. ¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Aquí tenemos una pista de qué es el templo de Dios, donde Dios vive, ¿verdad? Porque en ese mismo versículo nos lo dice, el templo de Dios es donde Dios vive. Vamos a irnos un toque a 2 de Samuel, van a irse hacia la izquierda en sus Biblias, el Antiguo Testamento, van a pasar los profetas hacia la izquierda, van a pasar los salmos, van a irse bien hacia atrás y vamos a irnos hacia 2 de Samuel capítulo 7. Página 287 para los que tienen las Biblias de acá. Y la historia que vamos a leer nosotros aquí es la historia cuando David quería armarle a Dios una casa, o hacerle a Dios una casa. Voy leyendo. 2 Samuel 7, versículo 1. Aconteció que cuando el rey ya habitaba en su casa, David, después de que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey David al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. O sea, David como que no siente que esto está bien. David vence a todos sus enemigos, Israel se vuelve próspera y la casa de David se vuelve un palacio de cedro, lujosísima y lindísima. Y después dice David: no puede ser posible que yo habite en algo así de lujoso y el arca de Dios es una tienda de campaña, porque en aquel tiempo era un tabernáculo, nada más. No puede ser que yo tenga más lujos que Dios. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán, diciendo: ve y di a mi siervo David. Ahora que estábamos hablando de profecías, así ha dicho Jehová: ¿tú me has de edificar casa en que yo more? O sea, David, ¿vos crees que vos tenés las manos para construirme un lugar que me pueda contener a mí? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Cuando Moisés sale con los israelitas de Egipto, Dios pide que se le arme una tienda y un tabernáculo para que se fuera moviendo con el arca del Señor. ¿Okay? Entonces Dios no tenía un templo
fijo, los que tenían una tienda de campaña que se movía conforme el pueblo de Dios iba moviéndose, y cuando ellos paraban a acampar, ponían esa tienda en el centro y todos empezaban a acampar alrededor. Esa es la tienda y el tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? O sea, David, ¿vos crees que si yo quisiera una casa, yo no pediría una casa cuando yo la quisiera? Ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, porque David era un pastorcito, detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado un nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además yo fijaré lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, o sea, después de que vos murás, David, yo levantaré de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Eso se le llama escorzo profético, de hecho, también. ¿Por qué? Porque Dios está hablando de dos hijos de David en este momento. Dios está hablando de que inmediatamente después de que venga David, va a venir un hijo de David, y Dios lo va a prosperar, que es Salomón, y Salomón hace el templo, que si ustedes ven lo que David lo que está diciendo aquí es, mi casa es muy, muy lujosa, pero la casa de Dios no. Entonces el templo es la casa de Dios. Entonces Salomón viene y le edifica una casa, pero después habla de uno que va a venir más adelante, que va a edificarle una casa, y afirmaré para siempre el trono de su reino. Un segundo Salomón. Entonces ustedes tienen eso mismo que ustedes vieron ahorita, profecía cumplida inmediatamente y profecía cumplida más adelante. Entonces, si el templo de Dios es la casa de Dios, ¿está Dios contenido ahí? Porque eso es un problema, porque si vamos a Isaías 66, no tienen que ir, pero pueden apuntarlo. Dice así, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? ¿Cómo van a hacer ustedes para hacer una casa que me contengan si la tierra es donde yo nada más pongo los pies para descansar? ¿Cómo van a hacer? Y entonces, ¿qué es el templo? Si Dios no vive ahí, o si Dios no es contenido ahí, si Dios está en todo lado, si es omnipresente. Bueno, la casa de Dios, y esto la Biblia nos lo enseña, es donde Dios decide manifestarse a su pueblo. Es el punto de encuentro entre el cielo y la tierra. Es ahí. El templo en el tabernáculo era donde el Dios Todopoderoso venía y tocaba y hacía contacto con la gente en la tierra. Y eso después se volvió el templo. Es el único punto de comunión que hay entre lo sobrenatural y lo divino, que es el Señor, y lo humano, que son los hombres. Ese es el templo. Y el templo en el Antiguo Testamento tenía un montón de particularidades, que ustedes vieron hace unas horitas. Tenía tres, digamos que tres lugares, ¿verdad? Estaba el atrio de los gentiles, de donde ahí no podía pasar prácticamente nadie. Era como, hasta ahí llegaba uno. Después estaba el lugar santo, que tenía unos panes de proposición y tenía un incensario que se encendía y representaba las oraciones de la gente. Después había un velo gigantesco y del otro lado estaba el lugar santísimo, que ahí sí nadie entraba, solo el sumo sacerdote una vez al año. Ahí sí era un problema entrar, porque ahí estaba el arca de Dios. Y el arca de Dios lo que manifestaba era la presencia de Dios. Y dentro del arca de Dios nosotros se podían ver unas cosillas. Una era las dos tablas de la ley, los mandamientos de Dios. Entonces dentro del arca de Dios está la ley de Dios. También estaba la vara de Aarón, que Dios mandó, ¿verdad?, a que se pusiera ahí para que la gente se recordara que Dios decide quiénes son sus ungidos, entre otras cosas. Y también tenía un poquito de maná, para que Israel nunca se le olvidara que el que le provee comida a su pueblo es Dios. Y eso estaba ahí metido en el arca.
Y todo daba a entender, toda la arquitectura del templo, lo que le decía a uno es, Dios está ahí adentro y ahí nadie se acerca, porque Dios es santo y nosotros no. ¿Y qué sucedía en el templo? Bueno, en el templo se oraba, para eso era el incenciario, para representar las oraciones de todo el pueblo, era como una oración corporativa. En el templo también se adoraba, en el templo entraba el sumo sacerdote a confesar los pecados del pueblo, y sobre todas las cosas el templo se respetaba. Como era el único punto de encuentro entre Dios y su gente, entonces ahí no entra nada impuro, ni nadie impuro. Nada de lo que Dios decía que debía hacerse con el templo se podía cambiar en lo más mínimo. De hecho, cada vez que trataban de hacer eso, Dios los quemaba y los pulverizaba. Y no se usaba para fines mundanos. No sé si ustedes se acuerdan la historia de Cristo cuando entra al templo y ve todo el negocio que hay ahí, que saca un chilillo y empieza a arriarle a todo el mundo para que salga y vuelca las mesas. ¿Por qué? Porque el templo es para las cosas de Dios, no para la de los hombres. Y que era lo que Cristo decía, el celo por tu casa me consume. El celo por donde vos habitás me consume. Entonces el templo era el área de bienes raíces más santa del planeta Tierra. No existía un lugar más importante que eso, no por las paredes, sino por quien estaba ahí y por lo que representaba todo. Entonces, volvamos al versículo, ahora sí. Tengan eso en mente. Y vean cuando Pablo les dice a los corintios, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios vive en nosotros. Ustedes saben quiénes son, les está diciendo. Ustedes entienden lo que significa ser templo de Dios. Y algunos de ellos sí sabían, algunos de ellos no sabían. Pero no es meramente, yo soy templo de Dios porque el Espíritu Santo está ahí, no pienso en eso mucho, no, da para horas de pensar qué es eso. Porque cuando Pablo dice esto, uno puede entender mejor lo que sucedió en la cruz, por ejemplo. Porque en la cruz Dios decidió mudarse de casa. Dios, que habitaba en un templo, por el sacrificio de su Hijo decidió mudarse del templo al creyente. En el instante que Cristo pagó por todos nuestros pecados, nosotros quedamos puros. Porque vean, Dios no va a habitar en un templo impuro. Y en el instante que nosotros quedamos puros, quedamos tan puros como el templo de Israel, como el tabernáculo donde Dios estaba, como el Santísimo. Es ese nivel de limpieza. Y como ahora nosotros somos puros, ahora Dios no vive con nosotros, como lo decía en el Antiguo Testamento, no hay un lugar donde estaba Dios. El Espíritu Santo no estaba con nosotros, estaba con ellos, ahora no está con nosotros, sino que ahora está en nosotros. Porque ahora su morada sí está limpia. Ahora Él sí puede estar ahí. Porque en el Antiguo Testamento la gente no tenía el Espíritu Santo adentro, porque esto no estaba limpio en ese momento. Pero ahora que vino el Señor y pagó por los pecados de todos nosotros y nos limpió totalmente, ahora sí el Espíritu Santo vive adentro. Pero sin la cruz esto habría sido imposible, porque sin la cruz no éramos limpios y Dios no habita en suciedad, Dios no habita en pecado, Dios no habita en impurezas. Y Cristo cambió eso. Entonces esa es la razón por la cual ustedes no ven templo ahora, ya no hace falta. Ya no hay un lugar donde habita Dios alejado de su pueblo porque su pueblo es pecador y sucio, no hace falta. Ya no hay lugar donde uno tiene que ir a orar específicamente ahí, porque solo ahí se puede, por ejemplo. Vamos a Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Porque aquí también va la razón por la cual no hace falta un templo ahora. 26. Uh-huh. 36, 26. Y aquí vamos a ver algo que ustedes vieron hace una horita y pico, no menos, que vieron hace poquito, porque es muy parecido al versículo de Jeremías, que es algo que no se ha cumplido en su totalidad, pero en la iglesia se encuentran las primicias de eso. Vean lo que dice, 36, 26. Os daré un corazón nuevo
y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Por qué voy a poner un espíritu nuevo dentro de vosotros? Porque ustedes van a tener un corazón nuevo. Antes eso no iba a pasar. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Ahora, él está hablando de Israel en este pasaje que ustedes ven aquí. Pero lo que nosotros estamos viendo es lo que nosotros vemos en nuestra vida, en el sacrificio del Señor, en nuestra regeneración, es digamos que un previo a lo que se va a vivir mundialmente cuando el Señor vuelva. Pero en nosotros, el Espíritu Santo entró, tomó nuestra naturaleza espantosa, que aquí se le dice un corazón de piedra, lo volvió un corazón de sangre. O sea, Él entró a la casa, acomodó la casa como a Él le dio la gana y ahora vive ahí. ¿Y para qué vive ahí? Ahí dice, para que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos. No entra ahí para que no haga lo que le dé la gana, sino que entra ahí para que ese sea su templo. Y se le dé la misma reverencia, el mismo respeto y el mismo cuidado que se le daba al templo de Israel. ¿Por qué? Porque en el templo de Dios, aquí ven en los textos, se guardan sus mandamientos. En el templo de Dios está contenida las tablas de la ley. Ahí es donde se guardan sus mandamientos. Y en el templo de Dios se tiene comunión con Dios. Y ahora, si el creyente es el templo de Dios, entonces ahora el creyente tiene la responsabilidad de guardar esos mandamientos. Y también el creyente tiene la capacidad de entrar en comunión con Dios sin tener que ir a ningún lugar. Vean la clase de bomba que es esto. Y esto tiene más implicaciones además. Porque para empezar, si somos el templo de Dios, y el Espíritu de Dios vive en nosotros, entonces ¿quién es el Espíritu Santo? Si el templo es donde Dios habita, premisa A, y el Espíritu Santo está habitando en el templo, ¿quién es el Espíritu Santo? Dios, ¿verdad? No es una fuerza, no es una cosa, no, es Dios. Porque uno es templo del Espíritu Santo, uno es templo de Dios. Y uno a veces tiende a pensar en el Espíritu Santo como Dios soplándole a uno o una fuerza extraña. Uno no lo ve como uno ve a Cristo, como uno ve al Padre. Pero el Espíritu Santo es tan Dios como Dios Padre. El Espíritu Santo piensa igual, tiene voluntad, tiene voluntad, tiene poder, tiene todos los atributos que Dios tiene. Y si nosotros entendiéramos realmente quién es el Espíritu Santo, no podríamos entender cómo el ser más espectacular y poderoso del universo entero vive en nosotros. Y la segunda implicación es que ahora nosotros somos tierra santa, porque es donde Dios puso sus pies. Porque el templo es tierra santa. Ya no hay que irse a Israel, a tierra santa. Si ustedes quieren irse a tierra santa, pueden ir a meterse al cuarto a orar. Porque ustedes son tierra santa ahora. Por ejemplo, cuando Moisés anda en el desierto y ve una zarza que está ardiendo, ¿verdad? Ve un arbusto que está en fuego y se acerca al arbusto y del arbusto sale una voz que es Dios y le dice: Moisés, pare aquí. Y le dice: quítese sus sandalias ya, porque usted está pisando tierra santa. ¿Por qué? Porque Dios había hecho un punto de contacto ahí. O en Josué también, cuando Cristo se le aparece a Josué con una espada y Josué va y le pregunta: ¿quién es usted? Y él se revela inmediatamente. Lo que le dice el ángel del Señor, que eso es lo que dice el texto, es: quítese ya el calzado, porque usted está en tierra santa. Donde está Dios es tierra santa. Entonces el creyente ahora es tierra santa. Y tiene todas las implicaciones que tiene quitarse el calzado porque no entra en tierra santa. Y cuando Pablo dice: no sabéis que sos templo del Espíritu Santo, lo que está diciendo es: no dimensionan ustedes lo espectacular que es eso. No dimensionan ustedes la responsabilidad que es eso. Pueden entender que el alfa y el omega está en ustedes y viven ustedes. Por ejemplo, antes se adoraba en el templo de Israel. Eso era un pleitote que tenían los judíos con los samaritanos. Pero ahora, ¿dónde ocurre la adoración a Dios? Vámonos un toque a Juan 4. Evangelio de Juan, capítulo 4.
Y vamos a irnos al versículo 12. Aquí es cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana. Y la mujer samaritana antes dice, yo sé que vos sos judío y yo soy samaritana. Y ustedes dicen, judíos, que hay que ir a adorar a Jerusalén, porque eso es lo que había que hacer. Y nosotros decimos que tenemos un monte donde nosotros podemos adorar. Entonces Cristo le responde esto. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Va a venir el día en que no importa que usted vaya al templo o se quede aquí para adorar. Ve lo que dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, porque los samaritanos tienen un desmadre. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿De dónde viene Cristo? ¿De dónde viene el Antiguo Testamento? ¿De dónde vienen los profetas? De los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en el templo. No, en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores buscan que le adoren. Ya ustedes no tienen que ir a un templo. Ya no tenemos que ir a ningún lugar para adorar al Padre, sino que al Padre se le adora en espíritu, o sea, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo lo que tenemos y en verdad, a la luz de su palabra. Y para eso no hay que ir a ningún lugar, porque ahora el templo somos nosotros. Con la oración, ya necesitamos que entre un sacerdote y prenda incienso todos los días para que ore por nosotros, interceda por nosotros. No, vean qué sencillo, como lo dice Cristo. Cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Por qué? Porque ahora sí tenemos ese tipo de comunión. Ya no necesitamos que alguien interceda porque nosotros somos muy pecadores. Ahora lo que está diciendo es, ¿quiere entrar al templo? Entra a su cuarto. ¿Quiere adorar? Cierre la puerta, póngase de rodillas y ore en el templo. Vamos a seguir con el texto, porque eso era solo un versículo. Dice, si alguno, en 1 Corintios 3, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. O sea, con el templo de Dios no se juega. Así como Dios fulminó a un par de sacerdotes que estaban tratando de adorar a su manera en el Antiguo Testamento, Dios fulmina a todo aquel que atente contra su nuevo templo, que somos nosotros. El templo de Dios es cosa seria para Dios. Si no, vean a Cristo cómo se enojó. ¿Qué significa eso? Que el cristiano y su integridad son cosa seria para Dios. Cómo es tratado el cuerpo del creyente para Dios es exactamente igual de importante que cómo era tratado el templo de él en la antigüedad. Es igual de importante. Y la consecuencia de desecrarlo es igual de fea que si se desecra el templo de él. Porque el que atenta contra la casa de Dios, ¿contra quién atenta? Contra Dios, ¿verdad? Eso significa que el que atenta contra un cristiano, ¿contra quién está atentando realmente? Contra Dios, contra su casa. Se está metiendo con su casa donde él vive. Eso significa que el que atenta contra el cristiano, o el que ensucia a un cristiano, el que engaña a un cristiano, el que desecra a un cristiano, el que invita a un cristiano a pecar, está atentando contra el Dios que vive en ese cristiano. Y Dios promete destruirlos de algo así. Bueno, Cristo mismo dice, ay de quien haga tropezar. En verdad él dice, hay de los tropiezos, pero hay del que haga tropezar a uno de los míos. Mejor sería que le amarren una piedra en molino al cuello y lo tiren a lo más profundo del mar. Es como que dijera, hay de quien se meta con mi casa. O sea, el que trae basura del mundo, por ejemplo, al templo de Dios, atenta contra Dios. El que le predica falsa doctrina a los cristianos. Es como que yo me pare en el templo de Dios, me vaya al lugar santísimo y diga cosas que Dios no dijo. Yo no creo que Dios me habría dejado hacer eso ni por un segundo en el Antiguo Testamento. Y el simple hecho que ahorita no nos esté fulminando al instante por hacerlo no quiere decir que no le importa tanto. Lo que quiere decir es que uno va a pagar después por esas cosas. Falsa doctrina es atentar contra el templo de Dios. Inmoralidad sexual. Imagínense lo que es agarrar el templo santo y puro de Dios y usarlo para las perversiones sexuales de uno.
1 Corintios habla de eso también. O filosofía mundana, ¿qué meto yo en mi cabeza? ¿Qué estoy aprendiendo? ¿Qué estoy buscando? Entonces, nosotros, siendo la iglesia, somos la casa del Espíritu Santo. Y nada ni nadie puede atentar contra esa casa. No es el edificio, es el creyente. Y uno dirá, ¿por qué tan serio? El mismo versículo nos dice, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Esa es la razón por la cual Él se enoja tanto por eso. Porque Dios santifica donde Dios vive. Dios santifica donde Dios está. Y santo tiene un montón de aplicaciones, porque es una palabra que significa demasiadas. Pero santo es puro, santo es apartado, santo es trascendente, santo es perfecto, santo es que no admite falta alguna, impureza alguna, pecado alguno. Eso es ser santo. Es el atributo, digámosle, que a la par de la soberanía de Dios, el atributo que más lo describe es su santidad. Y lo que está diciendo es, el cristiano, que es el templo de Dios, es santo. No es especial, no es bueno, no es chineado. Dios escoge la palabra más espectacular de cualquier idioma que existe para describir al creyente. Santo. En el Antiguo Testamento uno encontraba eso en la zarza ardiente, en el arbusto. Uno encontraba esa presencia de Dios en el tabernáculo también. Y también se encontraba, como lo vimos ahorita en el templo de Salomón, ¿verdad? En la parte santísima. Y después, ¿saben en quién habitaba Dios? ¿Quién era el templo caminante de Dios? Cristo. Vean lo que le dijo Cristo a los fariseos y a los escribas cuando Él fue y sacó a todo el mundo del templo. Llegan ellos y les dice, ¿usted con qué autoridad hace esas cosas? Y Cristo les responde, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Y ellos mismos decían, ¿cómo destruyan este templo? Este templo duró 40 años en hacerse, ¿verdad? Y uno lo lee obviamente desde la óptica del siglo XXI, uno dice, fariseos más brutos, obviamente está hablando de él, ¿verdad? Pero nadie se llama a sí mismo un templo. Nadie. Por eso ellos no entendían. Ellos habrían tenido exactamente la misma duda que nosotros tendríamos. ¿Cómo que el templo? O sea, el templo es ese. Y yo soy un fariseo, yo sé que el templo es donde Dios está y donde se le rinde culto a Dios y donde se le rinde homenaje a Dios. O sea, Él está hablando de eso. Pero Cristo está diciendo, no. Ahora el templo está aquí, soy yo. Yo soy Dios y Dios habita en mí. Y si traten de destruir esta casa de Dios y yo en 3 días la voy a levantar. La misma Biblia dice que en Cristo habita la plenitud de la deidad. O sea, dentro de la carne y el hueso de Cristo habitaba la totalidad de Dios. ¿Cómo? No tengo idea. Pero eso dice la Biblia. Y después el templo de Dios resulta que subió al cielo, cuando Cristo subió. Pero Cristo le dice a sus discípulos, no se aflijan, es necesario que yo me vaya. Yo podría decir, es necesario que el templo de Dios se vaya al cielo, porque ahora yo voy a mandarles a mi espíritu, para que el templo de Dios sean ahora ustedes. Entonces pasó de ser de un tabernáculo, pasó a un templo, pasó a una persona y ahora pasó a su iglesia. Ahí es como Dios va moviendo su morada a lo largo de la historia. Y ahora somos nosotros, somos santos, limpios y puros como el templo. Somos donde se guarda la ley de Dios, que es su templo. Y también somos el lugar donde Dios se relaciona. Vean la responsabilidad de ser el templo del Señor. Entonces yo quiero hacer algunas aplicaciones a esto. Hay 600, pero como soy misericordioso vamos a tener 3. Vamos a tener 4, mentira. Para empezar, ¿no significa mucho más orar sabiendo eso? O sea, cuando uno ora realmente, es como que yo vaya a entrar al lugar santísimo de Israel. Nosotros queremos hacer un peregrinaje a Tierra Santa, mi papá y yo de hecho, queremos irnos a Israel para ver por todo lado donde Jesús caminó. Y es un viaje educativo bien bonito.
pero no hay que pagar un platal y montarse en un avión para ver a dónde Dios anduvo. Lo estoy viendo en este momento. La segunda, ¿cómo nos comportaríamos nosotros si estuviéramos en el templo? O sea, si nosotros nos transportamos al primer siglo y digamos que entramos con un sacerdote al templo, ¿cómo hablaríamos, por ejemplo, si estuviéramos caminando por ahí? ¿Verdad? ¿Diríamos lo que nos da la gana o estaríamos hablando como más así, con mucho cuidado con lo que decimos, porque estamos en un lugar muy importante? No vamos a decir irreverencias. Dios guarde, yo traté mal a alguien y estoy en el templo de Dios, ¿verdad? ¿O cómo nos vestiríamos? Yo de fijo no me vestiría así, ¿verdad? Para entrar al templo de Dios, ¿verdad? Andaríamos ropa reveladora, andaríamos cosas que nos exalten a nosotros. O sea, yo entraría al templo de Dios vestido de cosas que me hagan a verme a mí grande. No, ¿verdad? Todo el mundo me vería rarísimo. ¿Cómo nos comportaríamos? ¿Nos aislaríamos por ahí o estaríamos tratando de ayudar a la gente porque como que están dentro de esta casa lo hace uno como mejor persona? ¿Qué música pondrían? Si ustedes tienen, digamos, el parlante, si digamos que en aquel tiempo hay parlantes, ¿verdad? Y me dicen a mí, Rolly, mira, poné la música en el templo de Dios, ponela. Y eso es lo que se va a escuchar en el templo de Dios todo el día. Voy a poner Bad Bunny en el templo de Dios. ¿Qué música pondría yo en el templo de Dios? ¿Qué haría yo si yo estuviera en el templo de Dios? Bueno, no tienen que preguntárselo. Ustedes son el templo de Dios. Entonces la música que ustedes escuchan es la música que ustedes ponen en el templo de Dios. Las cosas que ustedes dicen son las cosas que ustedes dicen en el templo de Dios. Las inmoralidades que nosotros hacemos día a día son lo que hacemos en el templo de Dios. O sea, cada pecado de nosotros ahora pesa 10 veces más porque ahora estamos desecrando el lugar donde Dios vive. Entonces la misma reverencia que deberíamos tenerle nosotros a ir a la iglesia es la misma reverencia que deberíamos tener día y noche con nosotros mismos, porque Dios habita en nosotros. Nosotros estamos en el templo 24/7. Es como que nunca salgamos de la iglesia. Y si nuestra conducta en la iglesia es diferente a la que nosotros tenemos en nuestra soledad, estamos desecrando el templo del Señor, sin lugar a duda, con nuestra hipocresía, además. La tercera es que Dios no comparte su casa. En el templo de Dios habita Dios y no habita nada más. Y el templo de Dios funciona para adorar a Dios y para nada más. Lo único importante en el templo es Dios. La única prioridad en el templo de Dios es Dios. Y en el templo de Dios se le adora todo el día. Entonces, si nosotros tenemos algo en nuestra vida que ocupa ese lugar, es como que yo vaya caminando al templo de Dios y yo ponga ahí mis cosas. Donde ya no adoro a Dios, donde ya no me ocupo de Dios, ahora me ocupo de mis cosas, mis metas, mi trabajo, mis chunches, en vez de que el templo de Dios funcione exclusivamente para Él. Es como que en la iglesia cambiemos los sermones, qué sé yo, por clases de cocina. ¿Qué están haciendo? La casa de Dios es para adorar a Dios. Es igual. Nuestros cuerpos están hechos para adorar a Dios y para servirle a Dios. Y todo lo que hagamos con nuestro cuerpo, lo estamos haciendo con el templo de Dios. Da mucho para pensar. Pero yo quiero terminar con uno que tal vez no es tan exhortativo, Pastor Bravo. Porque la cuarta es que deberíamos disfrutarlo más. Deberíamos disfrutar más hacer eso. ¿Verdad? El propósito del hombre, según una confesión de fe muy vieja, pero muy buena, que es la de Westminster, dice que el propósito del hombre es adorar a Dios y disfrutarlo para siempre. Para eso está hecho uno. Dios lo hizo un templito, no porque el templo de Dios es un lugar donde yo tengo que hacer las cosas a patadas porque no me gusta. Es porque no existe nada que yo disfrute más que la presencia de Dios. Cristo tenía que a veces irse, no tenía, quería y tenía, yo creo. Se iba donde estaban todos los discípulos y se iba a una montaña a orar. ¿Por qué? Para estar en comunión con su Padre. Porque disfrutaba de eso demasiado. Disfrutaba orar, disfrutaba adorar, disfrutaba entender la palabra de Dios. Eso es estar en el templo. Y no existe uso más alto, más bueno o más disfrutable para una persona que ese. No existe. Vayamos al Salmo 84, ya para terminar.
8:4, versículo 10. Es 8:4 o 8:9 dependiendo de cómo escribí esto. ¿Qué cosa? Ese, sí, ese. 84 días. 84 días. Porque quiero que ustedes vean lo que dice David. Vean lo que dice David en este salmo y subrayenlo. Porque mejor es un día en tus atrios, o sea, un día en tu templo, en tu casa. Es mejor un día en tu casa, Señor, que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Tristemente David no pudo gozar en aquel momento lo que gozamos nosotros. David decía lo que sería poder estar en el templo de Dios todo el día, lo que sería tener su Espíritu Santo todo el día. O sea, David, yo estoy seguro que si Dios lo hubiera dejado, David pone su cama en el lugar santísimo con tal de estar ahí todo el día metido. Es mejor un día en tu casa que 1000 fuera de ellos. Yo no quiero estar en otro lugar que no sea tu casa, Dios. Y nosotros tenemos la oportunidad de vivir el anhelo de Él, en chiquitico. Va a llegar un momento donde estemos literalmente en presencia de Dios toda la eternidad. Pero mientras estamos aquí en la tierra, tenemos la capacidad de estar un día, 2 días, 3 días, 300 días, todos los días que nos quede de vida en la casa del Señor. Y ahí podemos vivir, ahí nos podemos gozar, ahí podemos adorar. Y nada más les dejo esto antes de orar. Mi petición para hoy es que nosotros, hoy y por el resto de nuestras vidas, usemos el templo de Dios solo para las cosas de Dios. Y nada más. Padre, gracias porque son tantas las cosas que hiciste por nosotros, de verdad. El jueves vimos cómo creaste al hombre y la mujer para poder hacer una relación entre vos y tu iglesia, entre Cristo y su iglesia. Y nos llamaste esposa tuya. Hoy sábado nos llamas casa tuya. Nos enseñás cómo nos salvaste y cómo nos amás desde tantos puntos de vista diferentes, desde tantas perspectivas diferentes, que es abrumador, de verdad. Es abrumador explicarlo, es abrumador pensarlo y es abrumador vivirlo, Señor. Pero te pido que nos permitas a nosotros entender eso suficiente para gozarnos en ser tu templo. Para que no queramos salir de ahí nunca, Señor. Para que no dejemos que nada sucio entre. Que tu templo se use para tu adoración. Que se haga ahí tu voluntad, que se guarde ahí tu ley. Y que pasemos no un día como en el Salmo, que pasemos todos los días de nuestra existencia en tu santa casa, donde habita tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.